Son las 8:18. Saludamos al doctor Yacu Pérez, abogado, activista por el agua. Fue candidato a la presidencia de la República, fue prefecto provincial de El Azuay. Doctor Pérez, quisiéramos concentrarnos en el tema del agua y la minería en la provincia de El Azuay, sin perjuicio de tratar adicionalmente cualquier otro tema, pero quisiera referirme a lo que ha sido denunciado fundamentalmente por el Cabildo por el agua, esa injerencia que ha tenido el Ministerio de Gobierno, nada menos para tratar de activar de alguna manera una consulta previa, libre e informada en la comunidad de Escaleras. Se pidió la comparecencia a sendas reuniones en la gobernación a los presidentes de los gobiernos autónomos descentralizados de Tarqui y Victoria del Portete y al propio alcalde de la ciudad y al prefecto provincial. ¿Cómo ha visto usted este tema? Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso. Buenos días a la audiencia que nos sintoniza. Efectivamente, en la semana pasada ha habido sendas reuniones o intentos de socialización en algunas comunidades y también en el centro parroquial de Tarqui, como en el centro parroquial de Victoria del Portete. Desventajosamente no pude asistir, estuve con unos compromisos académicos en la Argentina, pero de lo que me han comunicado es que estarían dando los primeros pasos para iniciar la consulta ambiental prevista en la Constitución de la República y también interpretando de manera interesada por parte del Ministerio del Ambiente del Gobierno Nacional y por parte también de la empresa Dandy Precious Metals, que estarían supuestamente cumpliendo o acatando la sentencia. Pero la sentencia no hay que mirar de una manera maniqueísta. La sentencia hay que mirarlo y hay que cumplirlo de acuerdo a lo que dispuso inicialmente el doctor Eduardo Cárdenas como juez de instancia, y posteriormente, cuando se dio la apelación, tanto por la empresa minera como por los accionantes, en la acción de protección, y que en septiembre del 2023, la Sala de lo Civil Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Cuenca lo dictaminó el fallo, dando a conocer que hay una vulneración a varios derechos constitucionales: el derecho a la consulta previa, libre e informada, que está prescrita en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución; el derecho a la consulta ambiental, prevista en el artículo 398 de la Constitución, pero estos también vinculados, porque no se pueden interpretar de manera aislada, vinculados a la mayor preocupación que no solamente tienen las comunidades, sino la comunidad cuencana, que es el agua para Cuenca, el agua potable para la urbe, por la existencia ahí de varias nacientes o fuentes de agua. Entonces, la sentencia dictada, la sentencia de última instancia dictada por la Corte Provincial, ¿qué dice? Hay que leer y hay que interpretar y hay que aplicar en stricto sensu. Es decir, no pueden saltar. Aquí hay una cronología. La Corte Provincial de Justicia dice que previo, la palabra aquí clave es previo, previo a continuar con los trámites consiguientes a obtener la licencia ambiental, previo a realizar todos estos trámites contemplados en la ley, deben cumplir con otros actos. ¿Y cuáles son esos otros actos? Dice, debe emitir el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con un informe completo sobre ecosistemas, sobre la situación del estado del área de recreación Quimsacocha, sobre biodiversidad existente en la zona, sobre flora y fauna, sobre
bosques protectores, es decir, una línea base, un informe completo de varios temas de diversidad biológica, pero no solo eso, sino además dice que deben también presentar un informe, el mismo ministerio, el MATE, sobre la sustentabilidad de los ecosistemas en función a la prelación del agua. Es decir, incluso vinculan con el informe que presentara quien en vida fue un científico de la talla del ingeniero Galo Ordóñez Espinosa, que él prendió las alarmas para Cuenca, que Cuenca iba a tener el agua hasta el año 2030, o sea, estamos a menos de 6 años, y que luego del año 2030 había que tomar decisiones que si queremos tener agua suficiente de manera continua, permanente, de calidad, hay que tomar precauciones. No significa que en el 2030 termine el agua, pero que ya vimos que recientemente casi que se secó el río, el Tomebambi, llegará el día en el que se sequen Bueno, los en ríos. esto hay Hay que información tomar estadística precaución. muy valiosa, doctor Pérez. Recientemente, hace 2 días, tuvimos una entrevista en este medio con el ingeniero Rigoberto Guerrero de Etapa, quien controla justamente estos fenómenos ecológicos, regímenes de lluvia, etcétera. Y él, con estadísticas en mano, ha aseverado que los caudales de los ríos de Cuenca se han reducido a la mitad en lo que va del año, señalando que ya el calentamiento global no es una amenaza, sino una realidad, y estamos en el momento más bien de adaptarnos a estas nuevas realidades. En efecto, lo que dice el ingeniero, un técnico de Etapa, de una empresa prestigiosa, o sea, él no es una persona que está aventurándose basado en estadísticas, porque la empresa Etapa tiene un sistema de monitoreo de caudales de agua en varios ríos instalados, en el río Machangara, Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Irquis, está prendiendo las alarmas. O sea, lo que hizo el ingeniero Galo Ordóñez Espinosa, lo está haciendo el ingeniero Rigoberto Guerrero, dando una continuidad y diciendo: cuencanos, despierte, nos vamos a quedar sin agua, todavía estamos en ese umbral. Y es esto, entonces, en función a esos estudios que hizo la empresa Etapa en su tiempo y que lo siguen arrojando resultados alarmantes, es que la Corte de Justicia de Cuenca, los jueces, tuvieron el acierto de decir: presente, señores del Ministerio del Ambiente, presente un informe detallado de la prelación de las aguas, pues si no hay agua para uso doméstico, si no hay agua para agricultura, para la soberanía alimentaria, ¿cómo es que van a dar agua para la minería? Uno. Dos, ¿cómo es que si estamos con una amenaza que en el 2030 vamos a tener esta situación de carencia, de escasez de agua, cómo es que van a sacrificar, perdónenme la expresión, vamos a recurrir a lo que nos enseñaban en la escuelita, decir que la ambición lleva a sacrificar a la gallina de los huevos de oro, instalando una explotación, un proyecto minero en las fuentes de agua de nacientes de 3 importantes ríos para la región: el río Rilcay, que nace en Quimsacocha, el río Yanuncay, que viene a Cuenca, el río Tarqui, que viene a Cuenca, y que alrededor de estos 3 grandes ríos hay 13 microcuencas: el río Churucay, el río Santana, el río Chorro, que beneficia a Girón, San Fernando, Santa Isabel, Rilcay, y los ríos Portete, Irquis, San Agustín, Chucay, Tutupali, el río Bermejos, entre otros, que vienen en cambio hacia la ciudad de Cuenca. Eso pide la Corte Provincial de Justicia. Presenten estos informes previo, y subrayo, previo a continuar con los trámites, presenten esos informes. La pregunta es: señores del Ministerio del Ambiente, señores de la empresa minera, ¿ya cumplieron con ese papel? ¿Ya presentaron ante el juez de origen todos estos informes? No lo han presentado. Sin embargo, saltándose estos procedimientos,
pretenden hacer consulta previa y consulta ambiental. Es más o menos como yo intentar obtener un título universitario sin antes haber pasado por el colegio, por la secundaria, por la primaria y por el jardín. Decir, no, directamente yo puedo ahora pedir que me den el título universitario. No, hay una cronología, hay unas fases, unas etapas que determina la Corte. ¿Y por qué lo hace la Corte? Con sustento técnico científico aplicando el principio precautelatorio, porque en caso de no existir evidencia científica, pues hay que aplicar el principio precautelatorio, porque la carga de la prueba en términos ambientales se invierte en contra del Estado y en contra de quienes están impulsando el proyecto. Esto dice la Corte Provincial. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo es? ¿Qué corona tienen? ¿Cuál es que tal vez porque tienen este rato el poder político, el gobierno nacional, porque tienen el poder económico, la empresa minera, quieren sorprendernos a los cuencanos y pretender meter la minería? No es correcto. Doctor Hay Pérez, una estos temas que tienen que ver y en hora buena con asuntos de carácter técnico, científico, con evaluaciones, con esas líneas de base para poder realmente evaluar de manera objetiva la validez o no, la viabilidad o no de estos proyectos. Pero qué decir en cuanto a la situación legal, explíquenos los alcances de esa decisión de la Corte Constitucional, amparada en la Constitución, sobre la necesidad de una ley orgánica que no existe hasta el momento, que deba gobernar los procesos de consulta. Sí, en efecto, quizás un elemento adicional, tanto el Estado, a través del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Minas, la Procuraduría, presentaron, y la empresa minera, una acción extraordinaria de protección, inconformes con la sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Y la Corte Constitucional, el máximo organismo de control constitucional, inadmitió aquella acción extraordinaria de protección. Entonces no hay nada que hacer. Está ejecutoriada. Lo que falta es ejecutar esa sentencia. Por eso es que en el caso de Río Blanco, en donde también en el 2018 se suspendió, no pudieron hacer nada, por un lado. Por otro lado, antes de irme al tema de la Corte Constitucional, que dispuso efectivamente la creación, la elaboración de la ley de consulta previa, un tema es fundamental y que no hay que perder de vista. El 7 de febrero del 2021, el pueblo de Cuenca, ante el pedido del gobierno autónomo descentralizado de Cuenca, de consulta popular, ya determinó, Cuenca ya decidió que en las nacientes de los 5 ríos, uno de ellos, o más bien 2 de ellos, el Tarqui y el Yanuncay, no puede haber minería. Y la voluntad soberana expresada en las urnas el 7 de febrero del 2021 no puede ser soslayada, no puede ser burlada, no puede ser vulnerada. El artículo, se me escapa este momento, de la Constitución de la República, que prescribe las consultas populares, dice que el resultado de la consulta popular es de cumplimiento inmediato y obligatorio. O sea, es vinculante. No hay nada, ni ningún poder del gobierno nacional, por más gobierno que sea, que puede estar por encima de la voluntad de los cuencanos. Ya decidió, Cuenca ya decidió. Y en función a esta resolución, más que resolución, a esta voluntad soberana de los cuencanos, hace un par de meses presentamos una denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque el Estado ecuatoriano estaría incumpliendo disposiciones constitucionales y los tratados internacionales. Y el día de hoy se ha convocado para una asamblea
de los usuarios de la Junta Administradora Comunitaria de Agua de las dos parroquias, de Tarqui y Victoria del Portet, a las 3 de la tarde. Les invitamos a quienes tienen esa nobleza de defender el agua, de defender la naturaleza, de defender el futuro de Cuenca, a participar. Será en la sede, en la Yacuasi, ubicada en la parroquia Tarqui, para tomar decisiones. Aquí tenemos que actuar con todas las herramientas y ante todas las instancias. A las nacionales ya hemos agotado todo. Ya se ha ganado la consulta en Girón el año del 24 de marzo del 2019. Ya se ha ganado la consulta de Cuenca del 7 de febrero de 2021. Ya se ganó una sentencia por la Corte Provincial de Justicia que dictaminó el 23 de septiembre del 2023. Es decir, ya todos en los lo nacional procesos hemos ganado todo. de democracia directa en Cuenca, en Girón, adicionalmente estas sentencias judiciales ponen una situación aparentemente clara, pero vemos que no es así, por lo menos el gobierno no lo entiende así. Complementemos este panorama con la situación del marco legal que le había solicitado sobre la Sí, ausencia de esa ley orgánica. efectivamente, la Constitución de la República determina que para que pueda realizarse una consulta previa o una consulta ambiental, tiene que haber un marco jurídico que norme aquello. No pueden realizarse una consulta previa o una consulta ambiental con un simple reglamento determinado o aprobado por el Ministerio del Ambiente. No, porque estamos ante materia de derechos humanos. Y cuando se trata de regular temas relacionados con derechos humanos en este caso, la Constitución dispone, no recomienda, dispone, ordena que tiene que hacerse a través de una ley, no cualquier ley, una ley orgánica. Y esa ley orgánica para la consulta previa o para la consulta ambiental no existe en el Ecuador. Por eso es que la Corte Constitucional dice: señor presidente Lasso, en ese tiempo, su reglamento expedido no sirve. Tiene que encárguese a la Defensoría del Pueblo para que elabore una propuesta de consulta y esto envíese a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional apruebe esa ley orgánica de consulta, y cuando exista la ley orgánica de consulta, entonces pueda aplicar y realizarse las consultas previas a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, y la consulta ambiental a todos quienes puedan ser afectados de manera directa. En este caso, que también tiene que hacer efectivamente la consulta a los cuencanos, porque los cuencanos, al menos el 30% de los cuencanos, tomamos agua directamente de Quimsacocha a través del río Yanuncay, que recibe el afluente del río Bermejos. Entonces, ¿Qué pasa con la Asamblea que no da curso? en la Asamblea Nacional, de lo que conozco, hay 5 proyectos de consulta previa presentados por varias bancadas, por el gobierno nacional, por la CONAIE y otros, y están haciendo cualquier Bien, otra cosa. debemos acelerar un poco el paso, se nos va a agotar el tiempo muy pronto. Doctor Pérez, quisiera preguntarle sobre el estado de situación de la minería en el Ecuador. Hay alarmas que se han dado desde el propio gobierno, se señala que los certificados de exportación de oro se les ha ido de control, hay problemas con las actividades mineras. Por otra parte, hay informaciones de que unos 7.000 millones de dólares en bitcoins han ingresado a Ecuador en este año, superando de largo a las remesas. Y hay ese axioma repetido por los gobernadores de turno aquí en la provincia de Azuay y en otras provincias del país, en el sentido de que con la minería concesionada por lo menos hay una contraparte responsable, la minera, bajo la certeza de que en los proyectos mineros que se paralicen, ya sea por consultas o por decisiones judiciales, terminarán siendo explotados por minería ilegal. ¿Cómo ve usted ese panorama? Eso es el cuco que nos pone, que si no se hace legalmente la minería, si no se explota legalmente, entonces vendrá la minería ilegal.
Yo me pregunto, entonces, ¿para qué están las instancias del Estado? ¿Para qué está la policía? ¿Para qué están los militares? ¿Acaso no es su obligación controlar a la minería ilegal? Y ellos quieren poner este rato en la discusión entre minería legal e ilegal. No, las dos formas de minería, legal, la ilegal, la responsable o no, son las responsables en realidad de la contaminación. Ahí tenemos el tipo ejemplo del proyecto Mirador, que viene operado por la empresa china, Ecuacorriente, en donde es un proyecto, comillas, legal, pero comete actos ilegales. El río Kimi está lleno de veneno tóxico proveniente de la minera. Y eso, pues, está a vista y paciencia de todos, pero el Estado no actúa. ¿De qué sirve tener una concesión minera, tener aprobado las licencias ambientales, tener supuestamente en regla, pero la contaminación existe? Entonces, aquí no es el dilema minería legal o minería ilegal. Aquí el dilema es minería o agua, minería o agricultura, minería o salud. Y la salud no solamente de los seres humanos, sino la salud de los ecosistemas, la salud de la biodiversidad, la salud de la naturaleza. Ahora, en cambio, el gobierno está caminando en contracorriente de lo que dice la comunidad científica, en contracorriente de lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas. Cuando todos prenden las alarmas, que estamos incrementando cada año los gases de efecto invernadero, producto de la tala indiscriminada de los bosques, producto del extractivismo minero y petrolero, producto de todas estas formas extractivistas y que hay que pararlo y que hay que pasar en la transición energética, pero lo entienden mal. La transición ecológica y energética lo interpreta que del petróleo vamos a ir ahora a la minería, pero no se dan cuenta que para extraer una onza de oro se necesita 8.000 litros por segundo. No se dan cuenta que igualmente si queremos tener vehículos eléctricos hay que explotar el litio. No se dan cuenta que la minería es una de las segundas industrias más contaminantes del planeta. No se dan cuenta de que la Oroya, en la ciudad del Perú, es la quinta ciudad más contaminada del planeta y en donde el 80% de niños tienen plomo en la sangre. Eso es lo que nosotros tememos, lo que va a pasar, y eso es irreversible, y los daños son a perpetuidad. Acá en Quimsacocha, que muchos lo han denominado, científicos lo han dicho, que no es una mina de oro, es una mina de arsénico. Y el arsénico es la materia prima para el racomín, para matar a los roedores. Nosotros no somos roedores, somos cuencanos que hemos vivido en estas tierras, que nos ha permitido tener la bendición de tener agua suficiente Bien. del Cajas, de Doctor Pérez, Quimsacocha, y esto hay que defender. ingresando ya en la parte final de este diálogo, quisiera tocar con usted un tema que en muchos casos se ha vuelto una especie de tema tabú. El proyecto Soldados Yanuncay, que evidenciamos aún hay resistencias por parte de pobladores organizados en el corredor del Yanuncay. Aquí, en la provincia de La Suay, hay un referente muy importante en la ciudad de Cuenca. El manejo histórico que ha tenido la ciudad de la cuenca del río Machángara, dicho sea de paso, de donde proviene más de la mitad del agua potable de Cuenca. No viene precisamente de la zona clásica del Cajas, también está, por supuesto, el río Machángara con sus orígenes en el Cajas, pero es de allá que viene el agua potable y ha habido a través de esta organización ciudadana que es de la unidad de manejo de esta cuenca, ha habido un manejo muy responsable técnico de esta zona. Ese es el referente. El proyecto Soldados Yanuncay tiene que ver también con producción eléctrica, otro tema crítico en el país, y sobre todo con el manejo de caudales, caudal ecológico, caudal agrícola. Agua potable para Cuenca, está la planta de Susta que podría duplicar su capacidad. Tenemos también referencias como Fernando Vega, que cuando fue párroco en San Joaquín fue un opositor a este proyecto y en calidad de integrante de importantes colectivos como el Cabildo por el Agua o el de Defensa de los Intereses de la SOAI señala haber cambiado su criterio, que Soldados Yanuncay es un proyecto positivo para los intereses comunitarios y de la provincia. ¿Qué es lo que piensa usted sobre este proyecto? Yo conozco este proyecto, creo que
haciendo un paralelismo con el manejo integral que tienen el Machángara, no guarda las mismas condiciones geohidrológicas, morfológicas, ecológicas, pero sí tienen algún parecido. Uno de los errores grandes que cometió la empresa Elegaustro es haberlo Discúlpeme, pretendido. doctor Pérez, le advierto, lamentablemente nos tuvimos que comunicar por Zoom y no por nuestro sistema alternativo y el tiempo se nos va a agotar. Le ruego ser lo más breve y concreto sobre este tema. De acuerdo. Mi criterio es que si no se llega a un acuerdo con la comunidad, no hay cómo avanzar. Y el error de Legausto es haber intentado imponer por la fuerza ese proyecto. Creo que lo más práctico es primero transparentar la información, entregarse en detalle, decirles con honestidad lo que va, qué piensan hacer y luego buscar un acuerdo, un consenso, pero cambiando incluso los estudios, porque hay unos estudios bastante deficitarios que deberían eso poder socializar y sobre todo darles transparencia a la información a las comunidades. Las comunidades no se oponen por oponer, sino tienen argumentos y para eso yo creo que es necesario que se haga un proceso de acuerdos, de buscar, darles, reitero, comenzar con transparentar la información y después consensuar. Cuando hay consenso, cuando hay consentimiento a la comunidad, cuando se le dice la verdad, cuando se le dice la verdad mirando a los ojos, yo creo que nadie se va a oponer. Pero cuando se le dice una cosa y después se hace otra cosa, cuando hay un estudio que dice una cosa y se predica otra cosa, ahí es donde crean confusiones y eso es lo que lleva a dudar, a perder la confianza. Este rato, las Pregunta, comunidades. su mensaje es claro, doctor Pérez. Pregunta final y con las debidas disculpas por la premura. ¿Le ha pasado por la cabeza a usted el tema de candidatizarse nuevamente a la presidencia de la República? Hay una comisión de Somos Agua que está este rato en diálogos con algunos movimientos políticos y nosotros vamos a participar, pero no necesariamente tengamos que ser o no candidatos. Es más, no necesariamente nadie es indispensable a ser candidato a la misma presidencia o vicepresidencia. Hay posibilidades de ser candidato, de no ser candidato. En los próximos días tendremos una decisión y ahí vamos a adoptarlo de manera colectivamente, escuchando a todas las provincias cuál mismo va a ser nuestra posición en las próximas elecciones. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Pérez. Un honor dialogar con usted, ingeniero. Gracias. El doctor Yacu Pérez es abogado, activista por el agua, ex prefecto provincial de la SUAY y ex candidato a la presidencia de la República.